Estimados estudiantes, buenas tardes. Un gusto de saludarles en esta última sesión de tutoría, la cual básicamente va a estar orientado a realizar un breve resumen muy general referente a los contenidos, en este caso, que se han visto durante todo este periodo académico del bimestre 2A. Para eso voy a compartir la presentación. Un segundo. Ok. Ok. Bueno, ya estamos. Muy bien. Bueno, en general, como dije, esto va a ser un resumen de algunos tópicos importantes que es bueno tener en consideración en esta pasada de cara a lo que se viene a nivel de examen, a nivel de rendición de las últimas actividades, etcétera. ¿Mm? Como le digo, es un compendio de conceptos importantes referentes a la asignatura. Sin más, pasamos a ello. Lo primero, grandes definiciones. Gestión de inventario, gestión de almacenamiento. ¿A qué se refiere la gestión de inventario? Como lo dice muy bien ahí, se refiere principalmente a un manejo, una administración, una gestión eficiente, ¿no es cierto? Organizada, estructurada de los recursos de almacenamiento, obviamente, de una determinada organización, ¿cierto? Lo que va a ir desde la recepción de las mercaderías hasta la distribución de los productos finales propiamente tal, ¿cierto? Pasando por todo lo que es el almacenamiento de carácter intermedio, la gestión del stock propiamente tal, perdón, y todos sus derivados, ¿cierto? En general, algunos aspectos clave de la gestión de almacenamiento pasan precisamente por, como dije, el control de existencias, el inventario o revisión o administración del inventario periódico, que básicamente es la realización de auditorías regulares para asegurarse, ¿no es cierto?, que los registros coincidan con la cantidad real de productos en el almacén, ¿cierto? Eso se refiere puntualmente. ¿Ah? También otros aspectos relacionados con la gestión de almacenamiento están derivados, por ejemplo, de el diseño del almacén, ¿no es cierto? Siempre se busca la optimización del espacio, ¿ah? De manera que se utilice, insisto, el espacio, el desplazamiento de manera eficiente, ¿cierto? Para ello, vamos a generar una ubicación estratégica, vamos a colocar los productos de alta rotación en lugares más accesibles para precisamente acelerar los procesos de picking, ¿cierto? Por otro lado, tenemos las tecnologías de la información, que es otro punto relevante, ¿no es cierto? Donde nosotros, en este caso mediante la utilización de software especializados, como por ejemplo son los WMS, vamos a poder gestionar las operaciones diarias de almacén, ¿m? Como la recepción, la ubicación, ¿no es cierto? El picking, el envío de productos, etcétera, ¿no es cierto? Además, otras tecnologías también vamos a utilizar en este plano, como son, por ejemplo, las derivadas del ámbito de la identificación de productos, ¿cierto? Entonces, emplear códigos de barra, utilizar herramientas como RFID u otras tecnologías para gestionar, en este caso, seguimiento preciso de los productos dentro de la bodega y así, obviamente, poder, en el fondo, llevar un seguimiento adecuado, ¿cierto? Por ahí también todos los procesos relacionados con recepción, despacho, ¿no es cierto? ¿Ah? Procedimientos que obviamente están orientados a establecer procesos eficaces para recibir y verificar productos entrantes, ¿cierto? Procesos de despacho donde obviamente empezamos a hablar de implementación de sistemas que nos permitan, insisto, preparar y enviar los productos de manera rápida, de manera precisa, ¿no es cierto? Controlar todo lo vinculado a la rotación de inventario mediante métodos como por ejemplo el FIFO, el LIFO, ¿no es cierto? ¿Mm? Que son métodos eh, que básicamente están orientados a regularizar, obviamente, todo lo que es el control y la gestión de las salidas y las entradas a nivel de inventario, ¿cierto? ¿Mm? Sin lugar a dudas, otro punto importante también es la identificación y retiro de productos obsoletos dentro de lo que es nuestro stock, ¿no es cierto? Para así obviamente limitar sobreestoqueo de almacenamiento innecesario, ¿no es cierto? Eso también es importante revisarlo y por supuesto mantener a la vez
una optimización continua, ¿no es cierto? Levantar datos, generar analítica, ¿no es cierto? Para identificar áreas de mejora y optimización, capacitar constantemente al personal también. ¿Por qué? Para precisamente proporcionar, eh, qué sé yo, una forma de gestionar de mejor manera los recursos por parte de los colaboradores, manteniéndolos actualizados en mejores prácticas, en nuevas tecnologías, etcétera. ¿Ok? Qué sé yo, también es importante mantener claro todo lo que es la comunicación interna, la colaboración con los proveedores, ¿no es cierto?, para mantener en este caso la eficiencia de la cadena de suministro, etcétera. La seguridad del almacén. Otro ámbito importante, implementar medidas de seguridad para proteger a la organización de robos, daños, pérdidas, en definitiva para mantener también seguro a nuestro personal, ¿no es cierto? A los colaboradores que nos ayudan en este caso en la gestión diaria del almacén, ¿cierto? Entonces, en general, todos estos aspectos se confabulan de manera tal de que obviamente se minimicen todos los problemas de gestión, en este caso los problemas de administración, y todo esto pueda funcionar de manera adecuada, con una estructura de costos adecuada, con un mapa de procesos adecuado y fluido por lo demás, a fin de obviamente ser eficientes en la gestión en general, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Esto con respecto a lo que es gestión de almacenamiento, gestión y la gestión de stock, por ejemplo, por otro lado, que básicamente está orientado también a todo lo que es la revisión de las existencias, ¿no es cierto? Asegurando que exista una disponibilidad continua de productos, de artículos, de insumos para este caso, abastecer o proveer a las áreas productivas a fin de dar cobertura de manera adecuada a los requerimientos, en este caso derivados de la demanda que se genera en el mercado en el cual estamos incursionando, ¿no es cierto? Para ello nosotros, por supuesto, vamos a realizar constantemente levantamientos respecto a los productos que tenemos, vamos a utilizar, por ejemplo, herramientas como son las clasificaciones, segmentaciones ABC, a fin de clasificar los productos en categorías, ¿ah? Según la importancia, según la frecuencia de venta. ¿Ah? Esto nos va a ayudar, por supuesto, a priorizar la atención en la gestión de los productos más críticos, ¿cierto? ¿Mm? También vamos a establecer dinámicas como por ejemplo el punto de pedido, a fin de determinar cuál es el mínimo, ¿no es cierto?, de existencias que debe tener, en este caso, que debe realizar a nivel de pedido una empresa a fin de evitar quiebres de stock, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Qué sé yo? Calcular en este caso la cantidad óptima que debe pedirse para minimizar precisamente costos totales de inventario, incluyendo en este caso los costos de almacenamiento y pedidos, ¿no es cierto? Esto se realiza a través de el conocido cálculo de la cantidad o lote óptimo de pedido o EOQ, ¿cierto? Que de hecho fue revisado en este caso durante el tiempo que vimos los diferentes tópicos en la asignatura, ¿no es cierto? ¿No? Utilizar sistemas de información, tecnologías de identificación también es importante, ¿eh? A fin de gestionar de mejor manera los inventarios, ¿cierto? También es bueno tener siempre en consideración todo lo relativo a gestión de proveedores, a fin de trabajar estrechamente con los proveedores de manera tal que podamos optimizar los plazos de entrega, garantizar el suministro constante, en este caso, de productos, ¿no es cierto? Y así obviamente mantener también una continuidad operacional adecuada. Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, en general, respecto a la gestión de inventarios, esta obviamente siempre va a ayudar a minimizar los costos operativos, realizándose obviamente de manera eficiente, ¿no es cierto? Mejorando todos los aspectos relativos a este campo, ¿ah? Ayudando a satisfacer la demanda de forma adecuada, ayudando a satisfacer la demanda de manera oportuna, manteniendo la rentabilidad, etcétera, ¿cierto? Otro aspecto importante que vimos son los tipos de inventario, ¿no es cierto? Segundo, voy a subir un poco el volumen, parece que estaba muy despacio. Ahí sí.
Como decía, existen diferentes tipos de inventario. Las empresas, de hecho, pueden clasificar sus existencias según diversos criterios, ¿no es cierto? En ese sentido, vamos a tener, qué sé yo, inventarios de materias primas, de productos en proceso, inventarios de productos terminados, qué sé yo, inventario de mantenimiento, de reparación, qué sé yo, de tránsito, seguridad, cíclicos, qué sé yo, de consignación, etcétera. Van a haber múltiples clasificaciones que van a de la tipología de empresa, del tipo de artículo, de insumo, de producto que está manejándose, ¿no es cierto? ¿No? Y obviamente la circunstancia en la cual se está generando en este caso el análisis, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de stock de seguridad o inventario de seguridad, que consiste precisamente en todas aquellas existencias adicionales, ¿no es cierto?, mantenidas a fin de hacer frente a, qué sé yo, la incertidumbre, por ejemplo, en la demanda, las fluctuaciones que pueden existir o los delays que pueden existir en torno a los plazos de entrega, los diferentes problemas en la producción que puedan suscitarse, perdón, etcétera. ¿Mm? En el fondo ayuda a prevenir la falta de existencias y por ende los quiebres de stock, ¿cierto? Eso por una parte. ¿Qué otra cosa más? Bueno, en general, la gestión eficaz de los diferentes tipos de inventarios es esencial, por supuesto, para todo lo que es la optimización de costos, ¿no es cierto? La satisfacción de la demanda del mercado y la mantención de una cadena de suministro eficiente, ¿cierto? Entonces, la elección de qué tipo de inventario manejar siempre va a depender, como dije, del tipo de negocio y de sus operaciones específicas, ¿cierto? Eso por un lado. Ahora respecto a estos tres puntos que en este caso concatené en un solo gran cuerpo, en un solo gran punto, son importantes de indicar o señalar básicamente para entender un poquito cómo funciona esto a nivel de proceso en general, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de elaboración, de planificación, de optimización de inventarios, nos damos cuenta de que son precisamente procesos críticos, diríamos, ¿m? Para precisamente asegurar que una empresa en particular cuente con la cantidad adecuada de productos al momento correcto y en el menor o con el menor costo posible, ¿no es cierto? ¿M? En ese sentido, eh, en ese sentido, nosotros podemos indicar algunas fases, más que fases, algunos elementos que son importante en cada uno de estos grandes conceptos. Por ejemplo, en la elaboración de inventario. Nosotros aquí vamos a identificar primero que todo los productos, ¿no es cierto? Vamos a identificar los productos, vamos a clasificar los productos en términos de materias primas, productos en proceso, productos terminados, etcétera. Vamos a cuantificar el inventario actual, es decir, vamos a realizar un inventario inicial para conocer la cantidad exacta, ¿no es cierto?, de existencias en cada categoría. ¿Ok? Respecto al registro y a la categorización, que es otro punto importante, se van a utilizar sistemas de gestión de inventario a fin de registrar, de categorizar cada uno de los artículos que obviamente se están demandando de acuerdo obviamente a su importancia. ¿De acuerdo? Respecto a la planificación, nosotros acá vamos a hacer mención sí o sí a lo que es el pronóstico de demanda, ¿cierto? En este sentido, la organización va a utilizar técnicas de pronóstico a fin de prever la demanda futura de los productos, ¿cierto? Esto puede incluir análisis históricos, tendencias de mercado, qué sé yo, datos estacionales, etcétera, ¿vale? ¿Qué cosa más? Bueno, todo lo relativo, dentro de este gran punto de la planificación, todo lo relativo a la gestión de la cadena de suministro, a determinar todos los puntos relativos a colaboración interna, etcétera. ¿Mm? La colaboración estrecha entre proveedores, ¿no es cierto? ¿Ah? Para garantizar los plazos de entrega eficientes y una cadena de suministro confiable va a ser crítica para precisamente gestionar de forma adecuada nuestra cadena de suministro. ¿Ok?
hacia adentro, pensando ya en lo que son los clientes internos, por ejemplo, la comunicación, la colaboración con otros departamentos, como por ejemplo producción, ventas, ¿no es cierto?, a fin de sincronizar las actividades y garantizar precisamente una planificación integral, también va a ser un punto crítico dentro de toda esta lectura. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Bueno, para finalizar respecto a la optimización de inventario, bueno, aquí obviamente vamos a hablar de un estudio, ¿no es cierto? Un levantamiento profundo de información. Vamos a analizar datos utilizando herramientas para evaluar, para analizar en este caso el inventario que se tiene a disposición a fin de identificar patrones, a fin de levantar oportunidades de mejora, etcétera. ¿No es cierto? Vamos a implementar estrategias para mejorar, por ejemplo, la rotación de inventarios, ¿ah? Para generar en este sentido descuentos, promociones, ajustes en los niveles de existencia, a fin de entregar las herramientas a otros departamentos, como el comercial, por ejemplo, para precisamente gestionar de mejor manera, perdón, a los clientes, ¿ah? Rentabilizándolos de mayor manera o de mejor manera, como quieran decirlo, ¿m? Entregando obviamente una mayor fidelización de ellos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Bueno, en general, respecto a la optimización, siempre va a haber gestión de riesgos, ¿no es cierto? Capacitaciones involucradas, procesos de mejora continua, que van a estar principalmente implementados como un enfoque, insisto, de mejora continua, donde se van a revisar, se van a ajustar constantemente políticas, procedimientos, ¿no es cierto?, para precisamente adaptarse a los cambios que el entorno organizacional, que el mercado básicamente exija, ¿cierto? Eso en términos generales, ¿no es cierto? Entonces, la elaboración, la planificación y la optimización de los inventarios siempre van a ser procesos dinámicos, ¿cierto? Dinámicos porque requieren atención continua para adaptarse a las condiciones que son cambiantes siempre en términos de mercado, ¿ah? Y por lo mismo un enfoque estratégico, una gestión eficiente con, obviamente, el foco siempre puesto en maxificar o maximizar, perdón, no maxificar, maximizar, perdón, la eficiencia, minimizar la estructura de costos asociadas al inventario, siempre van a ser también el norte, siempre van a ser lo primordial. ¿Ok? Finalmente, en términos de el cálculo de la demanda, costo de almacenamiento y el diseño del layout de almacenes, es lo que vamos a precisamente interiorizarnos ahora para ir finalizando con esta presentación. En este sentido, el primer punto habla del cálculo de la demanda, que es un aspecto importante también en la gestión de almacenamiento e inventario, ya que determina en este caso la cantidad de producto que se debe mantener en este caso en existencia para satisfacer los niveles, en este caso, los niveles de servicio y las necesidades, en este caso, de los clientes. ¿Ok? Para ello, ¿no es cierto? Para lo que es el cálculo de la demanda, nosotros vamos a recopilar datos históricos, vamos a segmentar esos datos, es decir, vamos a clasificar por periodos de tiempo, ¿ah? Por naturaleza del producto, por industria, etcétera, ¿cierto? Vamos a realizar análisis de tendencia, que básicamente lo que quiere decir es que se van a examinar datos históricos para identificar patrones, para identificar tendencias, como se dice, ¿no? Para ello se van a utilizar herramientas estadísticas o software de análisis de datos a fin de facilitar el proceso a modo general, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, respecto al mismo punto, aparte de la recopilación de datos, la segmentación, el análisis de las tendencias, ¿no es cierto? Y luego viene el pronóstico de demanda propiamente tal, ¿cierto? El cual puede ser en este caso a través de la utilización de métodos de pronóstico, como por ejemplo el pronóstico móvil, el suavizado exponencial, o técnicas más avanzadas como la regresión lineal para prever, en este caso, la demanda futura, ¿vale? En general, la demanda promedio,
la tasa de crecimiento de demanda, qué sé yo, el punto de pedido, la cantidad económica de pedido, stock de seguridad, etcétera. Son medidas precisamente que apuntan a esto, a la generación de una analítica propiamente tal que nos permita sustentar nuestros números en tiempo y forma y a lo largo de los tiempos, ¿cierto? Muy bien. Con respecto a los costos de almacenamiento, ¿m? Costos de almacenamiento. Estos básicamente se refieren a una parte importante de la gestión de almacenamiento y principalmente afectan directamente la rentabilidad de una empresa. Estos costos incluyen una variedad de elementos, ¿no es cierto?, que se relacionan con el almacenamiento de inventario, la gestión del almacén propiamente tal, entre otros factores. ¿No es cierto? Los costos más comunes en este sentido dan cuenta del costo de almacenamiento, que va a incluir el arriendo, por ejemplo, o el costo de propiedad del espacio físico utilizado para almacenar productos. El costo del personal, qué sé yo, el de equipamiento, el de seguridad, los costos relacionados a servicios generales, a energía, ¿no es cierto? Los gastos de electricidad y otros, en este caso, los gastos de electricidad, perdón, y otros, ligados precisamente a lo que es la mantención del almacén en funcionamiento, van a ser importantes también de dilucidar, ¿cierto? Así como otros relacionados con la gestión o el costo de financiamiento del inventario, el costo de pérdida de oportunidad, ¿m? Que básicamente hablamos de pérdida de oportunidad asociadas precisamente a estas de negocio perdidas, y que debido a tener un capital invertido, por ejemplo, en inventario, en lugar de otras inversiones más rentables, se genera esta figura del costo de oportunidad, ¿cierto? Perfecto. Respecto al último punto, relativo al diseño y la layout, en este caso de almacenes, es importante tener en consideración que cuando hablamos de un buen diseño, de un buen layout de almacenes, básicamente vamos a orientar esto a la gestión de almacenamiento, ¿no es cierto? Un diseño eficiente, productivo, ¿m? A fin de mejorar la productividad, reducir los costos operativos y facilitar el flujo de productos a lo largo de la cadena de suministro, ¿no es cierto? Aquí hay, en este caso, algunos principios relativos a este plano puntualmente que me gustaría levantar, como por ejemplo el análisis de las necesidades. Eso es importante para cualquier diseño de layout, ¿cierto? En este caso, comprender las necesidades específicas de la empresa, incluyendo en este caso el tipo de productos que maneja, el volumen de las operaciones, por ejemplo, los requisitos especiales de almacenamiento, etcétera, van a ser importantes para precisamente poder diseñar un layout eh, que aborde esta problemática de manera adecuada, ¿cierto? También es importante la zonificación, el flujo de materiales, ¿no es cierto? La zonificación es decir, dividir el almacén en zonas según las funciones, como recepción, almacenamiento, picking, embalaje, etcétera. ¿Ok? Esto va a facilitar, por supuesto, que la organización funcione de manera mucho más eficiente en términos operativos. Por otro lado, el flujo de materiales tiene también que fluir, valga la redundancia, de manera correcta a fin de, obviamente, mantener una continuidad operacional. Para ello, diseñar, en este caso, el almacén de manera que optimice el flujo de productos desde la entrada hasta la salida, minimizando las redundancias y los cuellos de botella, también es un aspecto que tenemos que tener en consideración de manera muy clara, y muy precisa. ¿Ok? Otros aspectos relativos al diseño, layout de almacenes son, por ejemplo, el control y administración de las materias primas, ¿no es cierto? La flexibilidad,
Cuando hablo de flexibilidad me refiero principalmente al diseño, ¿no es cierto? Al diseño del almacén de manera tal que permita ajustes, permita expansiones según las necesidades cambiantes de la empresa. ¿Ok? También incorporarle tecnología a través de los WMS que mencionábamos, los sistemas de escaneo, códigos de barra como por ejemplo RFID también, que es otra de las soluciones para mejorar la precisión y eficiencia de los almacenes, etcétera. ¿No es cierto? Con respecto al diseño propiamente tal, podemos citar algunas áreas que son coyunturales para cualquier bodega o centro de distribución, a fin de que precisamente se obre en esa línea, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, en general las condiciones específicas para el diseño deben contemplar un área de recepción, deben contemplar un área de almacenamiento, ¿no es cierto? Un área de picking, de embalaje, de devolución y recuperación y una oficina de administración. ¿Bien? Esto es importante, muy importante, ¿cierto? Finalmente, como para cerrar, eh, todo lo relativo a la mejora continua. Siempre es un aspecto que se debe tener muy, muy presente. Cuando hablamos de mejora continua, tenemos que ceñirnos básicamente, diría yo, a tres grandes puntos. Primero, el monitoreo y el análisis de rendimiento. Eso es fundamental. Implementar sistemas de monitoreo a fin de evaluar continuamente el rendimiento del diseño, del layout, ¿no es cierto? Y realizar ajustes cuando sea pertinente, ¿no es cierto? Retroalimentación del personal. ¿Qué quiere decir esto? Obtener comentarios de nuestro capital humano, de nuestros colaboradores, precisamente eh, para identificar también mejoras de diseño o mejoras en el flujo. ¿Ok? Es importante la voz del consumidor, del colaborador, perdón, en este sentido, ¿cierto? Y finalmente, tecnologías emergentes. ¿A qué se refiere esto? Utilizar tecnologías emergentes es básicamente estar atento a tecnologías que van saliendo al mercado, ¿cierto? Como automatizaciones que permitan mayores avances, tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, todo esto con el fin de aumentar la productividad, aumentar la eficiencia del almacén en términos generales. Entonces, un diseño de layout de almacenes debe precisamente ser una combinación operativa de seguridad y flexibilidad, ¿sí? Precisamente orientado a dar cobertura a las necesidades cambiantes o fluctuantes del mercado. ¿Ok? Eso en términos generales es lo que le quería comentar, chiquillos. Chiquillos, espero que les vaya excelente en este final de proceso. ¿Ya? Recuerden que este ramo sí tiene examen y que es bueno que todos aquellos que ya han terminado precisamente su periodo lectivo y han rendido todas sus evaluaciones y tienen un promedio superior a 4, vayan precisamente inscribiendo sus exámenes para precisamente, volver a preguntar, puedan terminar el ramo de forma satisfactoria, ¿cierto? Que puedan, qué sé yo, dar su examen para aprobarlo una vez. Si bien yo sé que tienen 16 semanas, pero la recomendación siempre la que les doy es que traten de sacarlo antes, en definitiva. Traten de cumplir de manera tal de que después solamente se orienten o se enfoquen en la gestión relativa obviamente a los ramos que tienen el curso y no tener que recapitular en ramos que ya vieron y que quizás les costó un poquito y por lo mismo eh, necesitan, necesitan que se dé cobertura lo antes posible. Bien, eso les quería contar el día de hoy, chicos, chicas, ha sido un agrado con todos aquellos que he podido conversar en alguna ocasión. Les agradezco muchísimo por su participación a lo largo del curso, ¿ah?
He recibido muy buenas críticas por parte del profesor respecto a ustedes, así que en general solo felicitarlos y desearles el mayor de los éxitos. Que tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo. Gracias por todo.